Nuevamente poder estar junto a ustedes en este hermoso día del Señor. Hoy comenzamos, si usted no lo sabía, hoy damos inicio a nuestra semana de oración. Como lo dijo el hermano Flavio, estaremos teniendo reuniones, si el Señor nos da la vida, todos estos días, comenzando hoy, mañana a las 7:30, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y el sábado a esta misma hora estaremos dándole conclusión a esta semana de oración. Quiero decirles que estos días que hemos de tener estos estudios, estas charlas, van a ir enfocadas de acuerdo a esta hermosa doctrina, que es la doctrina del santuario. Quizás muchos de ustedes están familiarizados con el santuario, otros tal vez no, así que les exhorto a que hagan planes para venir. Estaba escuchando el video que fue puesto, estaba allí en el cuarto ahí atrás, pero yo estaba escuchando el video y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que la persona que estaba narrando el video dijo que en la última semana, el predicador cuando predicó esa última semana, no faltó nadie a esas reuniones. Ojalá ese sea el caso de esta iglesia. Amén. Que los que estemos aquí, mis queridos hermanos, no falte ninguno durante toda esta semana que hemos de tener de oración. Si esas personas que estaban allí escuchando el mensaje tal vez por primera vez anhelaban y que ese predicador les predicase de Jesús, nosotros que decimos ser el pueblo de Dios, no tenemos motivos suficientes para venir cada día durante esta semana y escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Quiera el Señor de que ese sea el caso, mis hermanos. Ojalá que todos y cada uno de nosotros podamos estar presentes en ese día. Hoy vamos a darle una introducción a esta serie de temas que hemos de presentar con la ayuda del favor del Señor. Espero de que todos ustedes puedan estar atentos, que podamos estar escuchando el mensaje de la palabra del Señor, que podamos tomar nota, si ustedes siéntase libre de hacerlo, si así usted lo desea hacer. Siempre exhorto a los hermanos de que traigan sus libretas para que así ustedes puedan tomar nota de cada uno de los textos bíblicos que leemos de las Sagradas Escrituras. Nos gusta usar mucho la palabra del Señor porque creo que la palabra de Dios es la única regla de fe, es la voz infalible que ha de presentar el mensaje, no el servidor que les habla. Y también tenemos que ser como los de Berea. Los de Berea se quedaban estudiando y escudriñando las Escrituras para ver si el apóstol Pablo estaba predicando la verdad. El versículo que leímos en esta hora de introducción se encuentra en Salmo 68:24, un texto muy conocido por nosotros. Vieron tus caminos, oh Dios, dijo el salmista David, los caminos de mi Dios, de mi Rey, ¿dónde? En el santuario. Ahí están todos los caminos. El santuario es el mapa, oigan bien, es el mapa que nos llevará a nuestro destino eterno, a la patria celestial. Cuando no existían los GPS o los GPS, como se le conoce en inglés, nosotros cuando íbamos de un lugar a otro o cuando viajábamos, bien sea dentro del territorio de Estados Unidos, usábamos mapas, ¿sí o no? ¿Se recuerdan? Pues en ese tiempo el mapa nos guiaba, nos decía qué carretera tomar para ir a determinado lugar. Si teníamos que irnos o movilizarnos de un estado a otro, nosotros mirábamos el mapa y veíamos qué carretera nos conducía y nos llevaba directamente a ese otro estado donde nosotros deseamos llegar. Pero hoy, obviamente, ya la gran mayoría de las personas no usan los mapas, sino que usan los electrónicos, los GPS o GPS, para llegar a su destino de un lugar a otro. Pero en el santuario es el mapa que el Señor ha dejado para nosotros como pueblo de Dios, para llegar rumbo a la Canaán celestial, a la patria celestial. En la Biblia nosotros encontramos en el libro de Éxodo, les pido de que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo, el capítulo 15, allí encontraremos la primera mención que se hace en la Biblia de el santuario. Éxodo capítulo 15. Y vamos a ver dónde encontramos por primera vez el término santuario.
Éxodo 15, 17 dice, tú los introducirás y los plantarás. Esto es el cántico de Moisés, ¿recuerdan? En el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han ¿qué? Afirmado. Es hermoso esa palabra santuario. Es muy importante que nosotros entendamos qué significa la palabra santuario, mis hermanos. Porque Dios en el principio le dice al pueblo de Israel que tenían que edificar un santuario. ¿Con qué propósito? Vemos ese cuadro allí que muchos de ustedes pueden ver. Es un cuadro del tabernáculo, del santuario que Dios mandó a edificar al pueblo de Israel cuando éste se encontraba en el desierto. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Por qué Dios, a través de su siervo Moisés, manda que se edifique o que se construya un santuario? Vamos a ver qué nos dice Éxodo capítulo 25. Ahí está la respuesta a esa pregunta. Éxodo capítulo 25 y el versículo 8, noten bien, estas son palabras de Dios a su siervo Moisés. Todos nosotros conocemos estos textos, los hemos leído muchas veces. Dice, y harán un santuario, ¿para quién? Para mí. Y habitaré en medio de ¿quién? De ellos. O sea, hermanos, que el plan de Dios era morar. ¿Era qué cosa? Habitar en medio de ¿quién? De su pueblo Israel. Ese es el mismo deseo que Dios tiene hoy para nosotros. Dios quiere morar, ¿en dónde? En este santuario, ¿sí o no? Este templo espiritual que es nosotros, es ustedes y este servidor quien les habla. La palabra santuario, oigan bien, en Éxodo 25:8 en el original, en hebreo, es Mikdash. Y Mikdash significa cosa o lugar consagrado, santuario, lugar santo o consagrar. Eso es lo que significa la palabra santuario en hebreo. Vuelvo y repito, significa cosa o lugar consagrado, santuario, lugar santo o consagrar. Por eso es que cuando nosotros venimos aquí cada semana y nos congregamos, esto es un lugar consagrado para Dios, ¿sí o no? Por eso no debe ser un lugar común, no debe ser un lugar como nuestra propia casa. Porque en nuestra propia casa nosotros podemos hacer lo que nosotros nos plazca, ¿sí o no? Pero el santuario, el lugar donde el pueblo de Dios se reúne con su Dios, es un lugar consagrado, es un lugar santo. Es muy diferente a un lugar público. Y esa palabra Mikdash viene de la raíz hebrea Kadash. ¿Y qué significa Kadash? Significa santificar, santo, santificación, consagrar, apartar, limpio, purificado o completo, de acuerdo al diccionario hebreo de Strong's. Dios es santo, ¿sí o no? Amén. Vamos al libro de Levítico, acompáñenme por favor. Levítico capítulo 11. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Prepárense porque vamos a leer muchos textos bíblicos, porque nos gusta que sea la palabra del Señor la que nos instruya, ¿sí o no? No este servidor quien les habla. Debe ser la palabra de Dios la que nos instruya, la que nos enseñe. Por eso Pablo le decía a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir en justicia. Eso es lo que hace la Biblia. La Biblia nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos muestra cuál es la verdad. Levítico 11, versículo 44, nos dice lo siguiente: porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Es Jehová tu Dios hoy, hermanos? Amén. Dice, vosotros por tanto os ¿qué? Santificaréis y seréis ¿qué?
Santo, ahí está la palabra Kadash. Santos, porque yo soy ¿qué? Santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Versículo 45 de Levítico 11 dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, Kadash, porque yo soy ¿qué? Santo. ¿Ustedes creen que eso que dice allí solamente lo requirió Dios del pueblo de Israel antiguo? ¿Qué ustedes creen? ¿Ah? ¿O lo requerirá Dios de nosotros hoy? De su pueblo hoy, de aquellos que dicen ser su iglesia hoy. Es muy importante que nosotros consideremos estos principios bíblicos, mis queridos hermanos, porque repite una y otra vez allí en esos dos textos que Dios, que Jehová es santo. Y dice: sed pues vosotros santos, porque yo soy ¿qué? Santos. Vamos a leer otro texto más, allí mismo en Levítico, por el capítulo 19 y el versículo 2. Noten lo que dice. Recuerden que la palabra santuario, Mikdash, viene de Kadash, que significa santo, santificación, consagrar o apartar, limpio, purificado, completo. Por eso es que nosotros debemos de conocer los principios establecidos en el santuario. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque si nosotros conocemos cada uno de estos principios establecidos allí en el santuario, nosotros vamos a aprender a vivir una vida santa delante de los ojos de Dios. Vamos a aprender a vivir una vida que le agrade a Dios. Levítico 19, versículo 2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel. O sea, Dios le dice a Moisés: diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Qué importante eso, ¿sí o no? Ustedes dirán: bueno, eso es solamente el Antiguo Testamento. Eso era solamente para el pueblo de Israel. Pero no. Vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento ahora. No vamos a leer todos los textos, obviamente, porque hay muchos textos bíblicos. Pero solamente me voy a limitar a hacer referencia a uno solo. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, para que nosotros podamos entender el concepto de lo que es santuario para nosotros. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, porque nosotros podemos conocer la doctrina del santuario, pero si nosotros no estamos viviendo la experiencia del santuario, ¿de nada qué? De nada sirve. ¿Sí o no? 1 de Pedro 1, versículo 15, noten cómo dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros ¿qué? Santos en toda vuestra manera de vivir. O sea que el principio de Levítico 19 y el principio de Levítico 11 no era solo para el pueblo de Israel, mis queridos hermanos. Es también para nosotros. Noten lo que dice el versículo 16 de 1 de Pedro 1. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy ¿cómo? Santo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser santos? ¿Solo cuando venimos cada semana al culto regular? ¿Ah? Dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. En la casa debemos ser santos. En el trabajo debemos ser santos. En la escuela debemos ser santos. Donde quiera que nosotros vayamos, hermanos, el mundo tiene que ver en nosotros lo que el mundo está acostumbrado a no ver. Alguien diferente. El mundo hoy está acostumbrado a ver maldad. El mundo hoy está acostumbrado ya a ver muerte, violaciones, asesinatos, etcétera, etcétera. El mundo hoy quiere ver algo diferente. Y ese algo diferente eres tú y soy yo. A ser una persona santa y sin mancha delante de los ojos del Señor. Todo lo que esté asociado con el servicio de Dios es de carácter ¿cómo? Santo. La separación de la impureza o corrupción es necesaria para el verdadero adorador de Dios.
si es que desea entender los ideales puros y elevados del servicio divino. O sea, nosotros como cristianos tenemos que tomar determinaciones en nuestras vidas. ¿Y cuáles son esas determinaciones? Separarnos de todo aquello que ofenda a Dios. Lo que es pecado, en otras palabras. Todo aquello que está impidiendo nosotros vivir una vida de santidad. Vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Hay una institución, mis hermanos. Una institución que Dios en el principio santificó. ¿Cuál es? Acompáñenme en el libro de Génesis, el capítulo 2. Génesis del capítulo 2, y vamos a leer los versículos 1 hasta el 3. Génesis capítulo 2, versículo del 1 hasta el 3. Ustedes conocen esos textos. ¿Qué dice? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Y qué dice ahí? Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3. Noten cómo dice el versículo 3. Presten mucha atención. Que es la misma palabra Kadash, que viene de Mikdash, santuario. Y bendijo Dios al día séptimo. ¿Y lo que? Santificó. Ahí está la palabra Kadash en hebreo. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ustedes se preguntarán por qué ustedes y este servidor quien les habla nos congregamos el sábado. Bueno, el sábado, empezando porque es uno de los mandamientos de la ley de Dios, el cuarto mandamiento, el sábado fue dado para el hombre como un sello de santificación. Un día en el cual nosotros nos congregamos y adoramos al verdadero Dios, al creador de los cielos y de la tierra. Fíjense bien, hermanos, Satanás es un enemigo muy astuto. Satanás sabía de que el único mandamiento, cuando usted lee las tablas de la ley de Dios, que dicho sea de paso, se encontraban en el lugar santísimo del santuario dentro del arca, y eso lo vamos a ver más adelante durante el transcurso de esta semana, por qué estaban allí, qué significaban. El sábado es el único de los 10 mandamientos. Cuando usted lee la tabla de los 10 mandamientos en el libro de Éxodo, del capítulo 20, específicamente el versículo del 1 hasta el 17, usted encontrará que el cuarto mandamiento, que es el verdadero día de reposo, el sábado, es el único de los 10 mandamientos que nos recuerda de que Jehová es el verdadero Dios y el creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, si Él es el verdadero Dios, si Jehová es el creador de los cielos y de la tierra, solo a Él tenemos que adorar, ¿sí o no? Acompáñenme en el libro de Apocalipsis rapidito. Apocalipsis capítulo 14, hablando del mensaje del primer ángel, noten cómo dice. Apocalipsis capítulo 14, y el versículo 7 específicamente. Dice el Señor en su palabra, temed a Dios. ¿Qué significa la palabra temer a Dios? Obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra. No es tenerle miedo, es obedecer su palabra. Así como Abraham obedeció la palabra de Dios cuando levantó el cuchillo para quitarle la vida a su hijo Isaac allí en el altar que había levantado, oyó una voz del cielo que le decía, Abraham, Abraham. Génesis, lo hemos leído muchas veces. No le quites la vida a tu hijo, porque sé que temes a Dios y has guardado su palabra. O sea que Abraham obedeció hasta lo sumo la palabra del Señor. Por eso Dios hace un llamado final en el tiempo del fin al mundo, para que el mundo regrese nuevamente a la obediencia a la palabra del Señor. Para que el mundo regrese nuevamente a la obediencia a sus mandamientos. ¿Por qué el mundo está en estas condiciones hoy? Porque vemos tantas desgracias. Porque vemos tanto pecado. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Por la desobediencia del mundo a la voluntad y a la ley de Dios. Dice allí, temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, oigan bien, ¿a quién tenemos que adorar ustedes y yo? Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El único mandamiento que nos recuerda semanalmente que Jehová es el verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra, es el sábado.
El cuarto mandamiento de la ley de Dios, el séptimo día de la semana, tal y como lo especifica Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Yo les digo algo muy importante, mis queridos hermanos. Si el sábado, el cuarto mandamiento, se hubiese guardado desde el principio, cuando fue dado por Dios a Adán y Eva, nuestros primeros padres, no existiera en el mundo hoy, no existiera la idolatría número uno, no existieran ateos, ni tampoco existieran tantas religiones. Pero el propósito de Satanás era, ¿qué cosa? Quitar de la mente del ser humano ese mandamiento. El sábado de Jehová fue hecho antes de que existiera el pecado, mis queridos hermanos. Dios apartó el séptimo día como su día santo. Ese séptimo día fue consagrado por Jehová como memorial de su obra creadora. Solo Dios podía hacer ¿qué? El sábado, porque solo el Creador tenía la habilidad de crear el mundo. El hombre no tuvo parte en la creación, ya que Adán no fue creado sino ¿hasta qué día? Hasta el final del sexto día. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, dijo las siguientes palabras contenidas en Marcos 2:27. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y dijo, el sábado fue hecho ¿para quién? Para el hombre. ¿Por qué Jesús dijo que Él era el Señor del sábado? ¿Por qué? Porque el sábado fue creado por Jesús, porque Jesús es Dios. Es el creador de los cielos y de la tierra. Así que este séptimo día de la creación fue separado para que el hombre adorase a Dios, su creador. Por lo tanto, este séptimo día es llamado Día Santo de Dios. La palabra santificar, como ya lo mencionamos en Génesis 2:3, es Kadash. La misma palabra de la raíz que hablamos de santuario, Mikdash. Pero vamos a ver cuál fue el propósito por el cual Dios hizo este santuario. Ya lo leímos en Éxodo 25:8. El propósito de Dios era para que Dios habitara en medio de su pueblo, ¿sí o no? Y esa palabra habitar o habitaré, porque así lo dice Éxodo 25:8 que lo leímos, en hebreo es chacán. Y chacán, mis queridos hermanos, significa residir o quedarse permanentemente. Habitar, reposar, descansar o habitación, de acuerdo al mismo diccionario hebreo de Strong's. O sea que el plan de Dios es morar o residir o quedarse permanentemente ¿dónde? En tu vida y en mi vida. Ese era el propósito por el cual Dios levantó el santuario. La lección que Dios quería proyectar a través del santuario en ese entonces era que Él deseaba morar en medio de su pueblo Israel, pero en una forma temporal, no en una forma temporal, sino una forma ¿cómo? Permanente. Vamos a ver qué nos dice Primera de Reyes, capítulo 6. Y vamos a ver qué nos dice allí la Escritura. Primera de Reyes está después de Samuel. Primera de Reyes, el capítulo 6, noten cómo dice. Hermosas palabras. Primera de Reyes 6, 12 y 13. Dice así, esto es cuando Salomón edificó el templo, ¿recuerdan? Ese extraordinario, ese maravilloso templo allí en Jerusalén. Primera de Reyes capítulo 6, 12 nos dice, con relación a esta casa que tú edificas, si anduviereis en mis estatutos e hiciereis mis decretos y guardareis todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Le está diciendo Dios a Salomón. Versículo 13 de Primera de Reyes 6. Y habitaré, ahí está la palabra de Éxodo 25:8, hermanos, Kadash. O diría Shacán. Y habitaré en medio de ellos, yo Jehová su Dios. ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es la condición para que Dios more en medio de su pueblo hoy? ¿Cuál es?
Obedecer su palabra. Guardar sus mandamientos, mis queridos hermanos. Porque esto es bíblico. Esta palabra está relacionada muy de cerca con la palabra Shekinah. Chacán y Shekinah están relacionadas. ¿Y qué era la Shekinah? El lugar de descanso de Dios. Dios quería que Israel aprendiese que el Señor deseaba instalarse permanentemente en medio de ellos para que tuviesen ¿qué? Descanso, reposo. Cuando nosotros estamos viviendo una vida de quejas, cuando nosotros estamos viviendo una vida de incertidumbre, cuando nosotros vivimos una vida de desconfianza, cuando nosotros vivimos una vida negativa, eso significa de que Dios no está morando en nosotros. Cuando Dios mora en nuestros corazones, a través de su Espíritu Santo, nosotros tenemos la fe, la confianza, la certeza de que Jehová dirige nuestras vidas. Que todo lo que nos suceda, mis queridos hermanos, no nos sucede sin la voluntad y la aprobación de Dios. Por eso nosotros tenemos que confiar completamente en el Señor, en Jehová. Éxodo capítulo 29. Dice el versículo 45 y 46 de Éxodo 29. Éxodo 29, versículo 45 y 46. Noten cuál era el deseo del Señor con el pueblo de Israel. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré ¿quién? Su Dios. ¿Ustedes creen que el Señor ha cambiado? No. ¿Desea Dios habitar en tu corazón hoy? Claro que sí, mi querido hermano y hermana que me escuchas. Dice el versículo 46 de Éxodo 29. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Amén. ¿Cómo nosotros conocemos de que Dios está morando en nuestros corazones? ¿Cómo lo sabemos? ¿Ah? ¿Cómo? De acuerdo a ese texto que acabamos de leer allí, el versículo 46. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. La tierra de Egipto representa ¿qué hoy? El pecado, el mundo. Cuando Cristo nos dé la victoria sobre el pecado en nuestras vidas, sobre las cosas de este mundo, cuando ya el mundo no nos atraiga, vamos a conocer de que Jehová está morando en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque al Cristo, al morar en nuestros corazones, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios en nosotros a través del poder de su Santo Espíritu. O sea, lo que Cristo ama, nosotros vamos a amar también. Y lo que Cristo odia, vamos a odiar también. ¿Por qué? Porque Cristo estará morando en nuestros corazones. Ese es el deseo que el Señor tiene para ti y para mí hoy, a través de la doctrina del santuario. Si todavía nosotros nos atrae el mundo, si todavía nos gustan las cosas de este mundo, si todavía estamos acariciando el pecado de este mundo, eso significa entonces que Cristo no está morando en nosotros. Porque dice claramente ahí, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Ya el pueblo de Israel ya no estaba en cautiverio cuando Dios los sacó de Egipto. Ya ellos habían dejado Egipto, habían dejado el pecado, habían dejado la idolatría, habían dejado las cosas de este mundo. Y el Señor quería ahora morar en ellos a través de la doctrina del santuario. Y eso es exactamente lo que quiere hacer el Señor Jesús contigo hoy. El Señor Jesús quiere sacarnos del pecado, quiere sacarnos de la cautividad del pecado, quiere sacarte a ti de la esclavitud del pecado y quiere sacarte a ti de las cosas de este mundo. Jesús dijo claramente, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en ¿quién? No está en él. Yo no estoy inventando nada, no se sientan ofendidos por eso. Lo dice la palabra del Señor. Si todavía nosotros sentimos atracción por el mundo, si todavía las cosas del mundo nos gustan y nos atraen, eso significa que el amor de Cristo todavía no está morando en nosotros. Porque cuando Cristo empiece a morar en tu vida,
a través de su Santo Espíritu, ya nosotros no vamos a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Jesús que obra en nosotros a través de su Santo Espíritu. Vamos a leer otro versículo, Mateo capítulo 11. Mateo 11, esa palabra Shekinah que leímos, que viene de la palabra Shakán. Mateo 11 son textos que todos nosotros hemos leído muchas veces. Mateo 11, 28 y 29. Son palabras de Jesús. Por eso tenemos que pedirle al Señor en esta hora, si todavía nosotros sentimos atractivo por el mundo, si todavía nos llaman la atención las cosas de este mundo, pedámosle al Señor en esta hora que nos ayude a abrir nuestros corazones para que dejemos entrar a Jesús y pueda entrar y morar en nosotros. Por eso Apocalipsis 3:20, el llamado a la iglesia de la Odisea, que lo leemos cada semana a través de los programas radiales, es que Cristo está tocando a la puerta de nuestro corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y moraré con él, y él conmigo. Eso es lo que quiere hacer el Señor con cada uno de los que estamos aquí presentes en esta hora y durante el transcurso de esta semana. Mateo 11, 28 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y ¿qué? Y cargados. Si estamos cargados con el pecado, si tenemos algún pecado todavía escondido en nuestros corazones, si todavía no hemos podido vencer un vicio, si todavía no hemos podido vencer algún pecado acariciado, si todavía tenemos un pecado escondidito que nadie lo sabe, Jesús te está diciendo hoy: venid a mí, porque sigues cargado, sigues con una carga muy grande que tú no la puedes llevar. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré ¿qué? Descansar. La Shekinah estaba allí para que el pueblo descansase de sus pecados, descansase de sus cargas. Dice el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. No sigas batallando con ese pecado, no sigas batallando con ese defecto de carácter, porque nunca lo vas a poder remediar. Ve a Jesús, Él dice: yo te puedo ayudar, yo te puedo ayudar a vencer ese pecado, yo te puedo ayudar a cambiar ese defecto de carácter. Si vienes a mí, yo te voy a dar descanso para tu alma. Pero tenemos que ir a Él. Dios moró en el santuario en medio de los hijos de Israel, ¿sí o no? Ahí lo vemos. Él desea hoy morar en tu corazón, en mi corazón, ¿por medio de qué? Por medio de su Santo Espíritu. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6 y leeremos. Estos son principios del Nuevo Testamento, mis queridos hermanos. Estos no son principios solamente del Antiguo Testamento, como muchos hoy piensan o enseñan. Esto es el meollo del Evangelio. 2 de Corintios, el capítulo 6, versículo 16 nos dice. 2 de Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No puede haber ningún acuerdo, ¿sí o no? No podemos pretender estar sirviendo a Dios y servir al mundo a la misma vez. No hay acuerdo. Porque vosotros sois ¿qué? El templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán ¿qué? Entonces, ¿quién es un templo viviente? Tú y yo. Dios quiere morar en tu vida, quiere morar en mi vida, así como Él moró en medio del pueblo de Israel a través del mensaje del santuario. Pero mientras nosotros sigamos acariciando los ídolos de este mundo, sigamos pretendiendo servirle a Dios, nosotros nunca vamos a tener la bendición de que Dios more en nosotros. Voy a leer una declaración, un pensamiento muy hermoso de un libro que ustedes tienen en sus hogares. Se llama El deseado de todas las gentes. La página 132. Noten cómo dice: desde las edades eternas. ¿Desde cuándo? Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre,
fuese un templo para que en él habitase el Creador. O sea, el plan de Dios desde el principio es que el hombre sea un templo para que Dios more en él. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser el templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero, oigan bien, pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser un templo para Dios. Nosotros somos templos vivos en medio de una generación impía y pecaminosa, cuando por nuestro diario vivir demostramos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. La salvación que Cristo ha hecho en tu vida y en mi vida, de esa manera nosotros damos testimonio de que somos templos vivientes. Doce instituciones Dios le dio al pueblo de Israel antiguo para que la guardasen para siempre. Vamos a ver qué nos dice el libro de Levítico, capítulo 26. Levítico capítulo 26. ¿Y por qué le dio esas dos instituciones? Primero vayamos a Levítico 26. Luego leeremos en Deuteronomio. Pero vamos primero a Levítico capítulo 26 y leeremos el versículo 2. Miren qué interesante lo que dice la Escritura. Levítico capítulo 26 versículo 2. 12 instituciones que Dios le confió a Israel para que las guardasen sagradamente. ¿Cuáles fueron? Guardad mis días de sábado, número 1. Y tened en reverencia, ¿qué cosa? Mi santuario, número 2. Yo, Jehová. ¿Qué deseaba Dios a través de estas dos instituciones que quería que su pueblo guardase? Deseaba que el pueblo de Israel fuera un pueblo santo para Jehová. Vayamos a Deuteronomio capítulo 7, por favor. Deuteronomio capítulo 7 y leamos los versículos del 6 al 8. Deuteronomio 7, del 6 al 8. Mire qué interesante, este es el plan que Dios tiene no solo para el Israel antiguo, no nos equivoquemos, es el mismo plan que Dios tiene para su iglesia hoy, como lo leíamos en 1 de Pedro 1, 15 y 16. Deuteronomio capítulo 7, versículo del 6 al 8, dice la palabra del Señor: porque tú eres pueblo santo, ¿para quién? Para Jehová tu Dios. Dios desea que tú y yo seamos santos. No podemos seguir jugando con el pecado y el mundo y pretender servirle a Dios. No. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Tú no estás aquí por pura casualidad. Dios te ha escogido hoy para que seas un pueblo como especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Versículo 8, noten cómo dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, del rey de Egipto. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes en esta hora podemos dar testimonio que gracias al poder de Cristo obrando nuestras vidas fuimos rescatados del pecado? ¿Sí o no? Unos fueron rescatados del alcohol, otros fueron rescatados de las drogas, otros de la pornografía, otros de un sinnúmero de pecados. Pero es por eso que nosotros tenemos que darle gracias a Dios cada día por su salvación en nosotros, por lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Debían los israelitas mezclarse con las demás naciones paganas que ustedes creen? Eso es muy importante. Nosotros estamos viendo conceptos que son los mismos conceptos que enseña el Evangelio. Nosotros al ser llamados por Cristo a vivir una vida santa, y ya vimos que la palabra santificar o santo es separado.
automáticamente nosotros somos separados de las cosas de este mundo. No podemos seguir pretendiendo servirle a Jehová y viviendo como el mundo vive, o practicando lo que el mundo practica. Vayamos al libro de Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33 y leemos el versículo 16. Noten cómo dice la Escritura. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Le está diciendo Moisés o preguntando a Jehová. Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos como apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El cristiano verdadero se diferencia en el mundo. ¿De qué manera? De que ha sido apartado completamente de todos los pueblos de esta tierra. Nosotros no podemos parecernos al mundo. No podemos ser iguales al mundo. Tenemos que ser diferentes si es que queremos que Dios more en medio de nosotros. Los israelitas, mis queridos hermanos, debían ser una luz para las naciones que estaban a su alrededor y en otras partes de la tierra. Recuerden que todos los pueblos que estaban alrededor de Israel eran pueblos idólatras. No conocían al verdadero Dios, al creador de los cielos y de la tierra. Por eso era importante que los israelitas llevaran esa luz del evangelio en símbolos en ese entonces a esos pueblos que no conocían al verdadero Dios. El profeta Isaías, hablando de ese pueblo de Israel, dice lo siguiente en Isaías 49:6: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. La salvación es símbolo del evangelio. Pablo lo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, primeramente al judío primeramente y después al gentil o al griego. Romanos 1:16. Pablo pudo experimentar en su vida el poder del evangelio, porque él creía que le estaba sirviendo a Dios cuando estaba persiguiendo a la iglesia en el Nuevo Testamento. Él creía que Dios estaba con él cuando él estaba dictaminando sentencia de muerte sobre aquellos que seguían a Cristo, en el caso de Esteban y los discípulos de Cristo. Él pensaba que lo que él estaba haciendo era de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero Pablo, cuando tuvo ese encuentro personal con Cristo, se dio cuenta de que él necesitaba un cambio en su vida. Pablo tenía un carácter lleno de defectos. Él lo dice en su libro, en Hechos de los Apóstoles. Él da su testimonio. Era un hombre iracundo, era un hombre blasfemo, perseguidor de la iglesia. Era un hombre que no tenía un corazón de carne, sino un corazón de piedra, pero fue transformado por el poder del evangelio. Por eso hay poder en el evangelio, mi querida iglesia aquí presente. Cuando el evangelio, a través del Espíritu Santo, cuando Cristo mora en nosotros, ese evangelio va a hacer un cambio en nuestras vidas. Y el mundo allá afuera va a ver la diferencia. Va a ver el cambio en tu vida y va a ver el cambio en mi vida. Y van a alabar el nombre del Señor. Leo el deseado de toda la gente, la página 535 y 536. Dice así: los judíos se distinguían de todas las demás naciones porque profesaban obedecer a Dios. Habían sido favorecidos especialmente por Él y aseveraban tener más justicia que los demás pueblos. Pero estaban corrompidos por el amor del mundo y la codicia de las ganancias. Y esto nos puede suceder a nosotros también. Tengamos cuidado, porque nosotros podemos jactarnos de que somos el pueblo de Dios, pero podemos estar corrompidos también por las cosas de este mundo y por el amor a las ganancias, a lo material. Sigue diciendo esta nota: se jactaban de su conocimiento, o sea, la nación judía, pero ignoraban los requerimientos de Dios y estaban llenos de hipocresía. Les había prodigado sus dones a fin de que pudiesen llevar frutos para beneficiar al mundo. O sea, Dios le había dado este precioso mensaje para que bendijeran al mundo allá afuera. Les había concedido toda oportunidad y privilegio, y en pago buscaba su simpatía y cooperación en su obra de gracia.
si hubiesen guardado la ley de Dios, habrían hecho la misma obra negada que hacía Cristo. Pero noten cómo termina el pensamiento. Pero el amor hacia Dios y los hombres estaba eclipsado por el orgullo y la suficiencia propia. Se atrajeron la ruina al negarse a servir a otros. No dieron al mundo los tesoros de la verdad que Dios les había confiado. Oh, mis queridos hermanos y amigos, ojalá que eso no suceda con nosotros como iglesia. El Señor te ha llamado a ti, me ha llamado a mí hoy, para darle al mundo los tesoros de la salvación, de lo que Cristo ha hecho en tu vida y ha hecho en mi vida. El mayor testimonio que nosotros podamos dar en favor del Evangelio es una vida santa delante de los ojos de Dios. Dios le dio una seguridad a su pueblo y lo alentó. En el libro de Éxodo, allí mismo donde estábamos, pero el capítulo 33, allí mismo, pero los versículos 13 al 15, noten cómo dice. Éxodo 33, 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué es lo que la iglesia necesita hoy? La presencia de Dios en su medio. Termino con una cita más y con un texto final. La declaración que voy a leer se encuentra en un devocional que se llama Alza tus ojos. Muchos de ustedes tal vez lo tienen en sus hogares. La página 313 de este hermoso devocional dice lo siguiente. Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice Mateo 18:20, el mismo principio del mensaje del santuario. Éxodo 25:8, Dios le dijo, hazme un santuario para yo morar en medio de ellos. Dios dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, sigue diciendo, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Hermoso pensamiento. Termino con esta declaración en el libro de los Salmos. Salmo 140. Acompáñenme por favor. Salmo 140, versículo 13. Vamos a ver cuáles eran las condiciones que da la palabra de Dios para que la presencia de nuestro Padre Celestial more en nosotros, more en medio de su pueblo hoy. Salmo 140, 13. Dice la Escritura, ciertamente los justos alabarán tu nombre. ¿Quiénes son los justos en la Biblia? Los que practican la justicia. ¿Y qué es justicia en la Biblia? Obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Todos tus mandamientos son justicia, dice el Salmo 119 y el versículo 172. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Así que Dios quiere morar en tu presencia. Dios quiere morar en tu vida. Y quiere morar en mi vida hoy. Pero para que Dios pueda lograr ese milagro que logró con la nación de Israel allí en el desierto, a través del santuario, nosotros tenemos que vivir una vida de rectitud, una vida de obediencia a su palabra y a sus mandamientos. ¿Estás dispuesto hoy o a partir de hoy a empezar a vivir esa vida de obediencia? ¿Estás dispuesto hoy, amigo, hermano o hermana que me escuchas en esta hora, a abandonar a Egipto moderno, que es el mundo, darle la espalda a Egipto y entregar tu vida a Jesús? Para que Cristo forme parte de tu ser,
para que Cristo morando en ti te dé el poder para vencer el pecado, te dé el poder para vencer las tentaciones y te dé el poder para vivir una vida de obediencia. Ojalá que ese sea el deseo tuyo y el mío en esta hora. Cristo sigue tocando la puerta del corazón de sus hijos hoy. ¿Lo dejarás entrar? Cristo quiere morar en tu vida. Tú has fallado muchas veces. Tú has caído muchas veces. Yo he caído muchas veces. Yo he fracasado muchas veces. Pero Cristo quiere darte la victoria hoy. Deja que Cristo en tu vida obedezca esa ley moral en tu vida a través del Espíritu Santo, porque tú y yo seguiremos fracasando una y otra vez. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Que el Señor nos ayude a vivir una vida recta y santa delante de sus ojos. Dejemos que Cristo entre a nuestras vidas. Abandonemos el mundo. El mundo nada ofrece. El mundo te ofrece perdición eterna. Cristo te ofrece vida eterna. ¿Cuál de los dos quisieras tú escoger hoy? Cristo quiere que tú tengas vida eterna, pero eso no es obligatorio, eso es voluntario. Jesucristo te lo ofrece gratuitamente hoy. ¿Por qué? Porque el don de la vida eterna es un don gratuito. Cristo ya pagó por ese don en la cruz del Calvario. Derramó su sangre preciosa para que tú y yo obtengamos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Pero si tú así lo deseas, el Señor quiere darte vida eterna hoy. ¿Estás dispuesto a recibirla? Terminamos con una oración. Vamos de rodillas, por favor. Querido Padre Celestial, en esta hora quiero agradecerle, Señor, por el don maravilloso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. A través del mensaje del santuario, hemos aprendido en esta hora que Cristo quiere morar en cada uno de los corazones de los amigos y hermanos aquí presentes. En esta hora, Señor, queremos abrir nuestros corazones para que Cristo entre y more en nosotros. Sabemos, Padre, de que hemos fallado en el pasado. Tal vez todavía estamos acariciando las cosas de este mundo. Todavía nos atraen las cosas de este mundo. Padre, por favor, le rogamos de todo corazón que usted nos ayude. Nos dé fuerza para vencer como Cristo venció. Padre, si hay algún hermano, hermana aquí presente que ha venido con una lucha, con una carga en su corazón, con alguna tristeza, con algún pecado acariciado, yo oro por ese hermano y esa hermana. Usted lo conoce, Padre Celestial. Yo no los conozco, pero usted sí los conoce. Permita, Señor, que este mensaje haya tocado su corazón y deje que Cristo entre a su vida, para que Cristo le dé el poder para vencer el pecado en su vida. Gracias por escucharnos. Queremos pedir una bendición por cada hermano aquí presente, por cada joven, por cada señorita, por cada niño, por cada niña, por cada uno de nuestros hermanos en esta humilde congregación. Bendiga a cada uno de ellos y ayúdanos a vivir una vida de victoria en Cristo Jesús. Oramos por los alimentos que hemos de compartir a continuación. Padre, bendígalos y que sean de mucha bendición para nuestro cuerpo y para nuestra salud física y espiritual. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.